contrario a lo que muchos creen, la ciencia y la fe van de la mano, y todo lo que el hombre pueda descubrir pertenece a la creación diseñada por Dios. La ciencia, separada de Dios, tal vez puede dar algunas explicaciones, pero no tiene respuestas a preguntas tan profundas como ¿cuál es el significado de la vida? ¿O para qué estamos en este mundo? ¿Quién creó el universo? ¿Por qué los humanos cuentan con un sentido moral? ¿Y qué ocurre después de la muerte? Son algunas de las preguntas que la ciencia, por sí sola, separada de la Biblia, no puede explicar. Albert Einstein, considerado el científico más famoso y relevante del siglo XX, creía que Dios se revela en la armonía de todo lo que existe. El físico afirmaba que hay un espíritu superior detrás de la existencia del universo. Los grandes pioneros de la ciencia moderna, tales como Galileo, Copérnico, Isaac Newton, Blaise Pascal, todos ellos eran creyentes cristianos que se deleitaban con sus estudios científicos al explorar las maravillas de Dios. La cosmovisión bíblica nos indica que el conocimiento humano solo es posible a la luz de la revelación de Dios. A partir de allí, la investigación científica no hace más que descubrir las verdades ya existentes. La Biblia nos enseña que Dios no solo creó el mundo, sino permanece involucrado en él, tanto en los propósitos que tiene con el futuro de la humanidad, como en cada día cotidiano que acontece. En Salmos 104:14 dice la palabra: Tú haces crecer la hierba para el ganado. Las Escrituras nos muestran cómo Dios, por medio de su palabra, desató la creación. Y dijo Dios: hágase la luz, y hubo luz. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todo su ejército. El Señor tiene el poder sobre el mundo entero y envía sus decretos. Él envía su mandato a la tierra, su palabra corre veloz. Él da nieve como lana, esparce escarcha como ceniza. Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Michio Kaku, un destacado científico estadounidense con ascendencia japonesa, ha expuesto que la existencia de un Dios es perfectamente compatible con la física moderna y que además se deduce en las observaciones experimentales, específicamente al estudiar las partículas conocidas como taquiones, que pueden moverse a velocidades superlumínicas. El físico llegó a la conclusión que los seres humanos vivimos en una especie de Matrix, dentro de un mundo regido por leyes y principios concebidos por una especie de gran arquitecto inteligente. Luego de analizar el comportamiento de la materia a escala subatómica afectada por el semirradio primitivo de taquiones, se determinó que un diminuto punto en el espacio, totalmente libre de cualquier influencia del universo, materia, fuerza o ley, hace que se perciba de una forma inédita la existencia del mundo. De esta manera, todo lo que llamamos azar ya no tiene más sentido, porque estamos en un plano regido por reglas que fueron establecidas y no determinado por azares universales. Esto quiere decir, con toda probabilidad, existe una fuerza desconocida que lo gobierna todo, dijo el científico. De una forma general, pero bien determinada, las evidencias científicas sobre la existencia de Dios y la veracidad de la Biblia pueden separarse en 3 puntos concretos. 1. La finitud del universo. A pesar de que a principios del siglo XX un grupo de científicos intentó probar la eternidad de la energía y la materia, lo cierto es que existe una abrumadora evidencia que el universo tuvo un comienzo. Edwin Hubble descubrió que el universo tiende a expandirse, pero tomando como punto de referencia un comienzo.
Es decir, se establece un punto de inicio tanto en tiempo como en espacio. Lejos de pensar en la teoría explosiva del Big Bang, las pruebas demuestran que la creación no es un evento casual, sino causal. 2. El ajuste del cosmos. Para que exista vida en la Tierra son necesarias las moléculas, pero estas a su vez necesitan de los átomos para poder formarse. Este enlace molecular debe poseer la fuerza electromagnética justa. Significa que si hubiese una infinitésima variación de solo un 0,3%, sería imposible la formación de las moléculas y por ende no habría ninguna posibilidad de vida sobre esta Tierra. El ADN es la molécula que contiene la información de todos los seres vivos. Es el lenguaje de Dios que identifica su creación. Pero no solo debemos mirar a nuestro planeta. Un vistazo más amplio por la galaxia nos dejará perplejos, tal como es el caso de la distancia perfecta que existe entre la Tierra y el Sol, que hace que no haya probabilidades de existencia en otros planetas. Es por esto que la ciencia indefectiblemente apunta a la idea de que no estamos aquí por accidente. 3. La complejidad de una sola célula viva. La biogénesis de la primera forma de vida resulta inexplicable. Visto desde el punto de vista naturalista, no se puede explicar cómo comenzó la vida. La complejidad de las células hace imposible que ésta se haya originado solo por el azar. Al observar más de cerca las células, encontramos que están compuestas de componentes tan complejos como los cuerpos que constituyen. Incluso en la forma de vida más simple, tan solo el ser humano posee 70 trillones de células. Esto nos deja a las claras que no pudieron existir por medios meramente naturales. La presencia de toda esta información implica necesariamente la presencia de una fuente de inteligencia detrás. Tanto la finitud como el ajuste del cosmos y la complejidad de la biogénesis nos arrojan la evidencia científica de la existencia de un ser todopoderoso, el dador de la vida, a quien llamamos Dios. A medida que la ciencia evoluciona, se hace cada vez más palpable que la ciencia y las sagradas escrituras no son incompatibles.